Se suele decir que algunas personas tienen más suertes que otras. ¿Qué de cierto es eso? Antes que nada, definamos primero qué es la suerte. La suerte se define como la causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. En realidad, algunas personas están predestinadas a que les vaya mejor que a otras, o simplemente la suerte es la acumulación de circunstancias que determinan cómo será la vida de cada uno. Empecemos por el hecho que en el momento de nacer, algunas personas la genética las benefició y a otras no. Podríamos decir que los que nacieron con buenos genes empezaron con el pie derecho desde su nacimiento, pero el físico de una persona no es algo que se cree por mera coincidencia. La herencia genética es algo complejo y los genes se van transmitiendo entre familiares de generación en generación. En el proceso de fecundación se transmite información genética a la que se le conoce como material genético, y ahí se encuentra información que determina cómo serás, información sobre el color de tus ojos, información sobre el color de los ojos, el color del cabello, el tipo de cabello, la estatura. Pero no solo información de tu aspecto físico, sino información de la predisposición a ciertas enfermedades, incluso tu temperamento. Todo eso se encuentra en tu ADN. Si alguien nace con un buen aspecto estético, con buena simetría facial, en general, que parece que la diosa de la belleza se excedió al momento de formar su físico, esa persona tendrá más ventajas respecto a otras. No hace falta explicar mucho por qué. Una persona con buen aspecto físico suele tener más ventajas que aquellos que no. Claro que el físico no solo depende de la buena genética, también depende de los buenos hábitos. Eso ya dependerá de cada persona. Ahora, supongamos que esa misma persona que nació con buena genética, además de eso, nace de padres millonarios. Podemos decir que es una persona con una suerte más grande que la mayoría de la población mundial. Nació en cuna de oro. Esa persona no hizo ningún mérito para estar en esa buena posición, belleza y dinero, pero la acumulación de circunstancias a lo largo de muchos años, de generación en generación, le dieron esos genes y la pusieron en ese círculo con buen estatus económico. Para empezar, eso suena bien, ¿a quién no le gustaría eso? Pero no es tan simple. Desde el primer día de su nacimiento, en la vida de esa persona, se seguirán desarrollando circunstancias que podrían cambiar las reglas del juego. Para empezar, tienen lo necesario para comenzar con el pie derecho en el juego de la vida: belleza, buena posición económica y salud. Pero depende cómo se desarrolle su existencia. El curso de su vida puede cambiar. Si esa persona desarrolla malos hábitos, dañará su aspecto físico o su salud. Si vive en un entorno tóxico, podría desarrollar ciertos trastornos, inseguridades que harán más complicada su vida. Y tener belleza y dinero no bastará para decir que esa persona, entre comillas, tiene buena suerte. Su belleza podría ser opacada por una personalidad que deje mucho que desear. El curso de cómo será su vida será determinado por varias circunstancias: cómo se desarrolla su infancia y cómo se desarrolla la vida de las personas de su entorno. Es decir, si sus padres se divorcian en su niñez, si su familia entra en bancarrota y escala a una clase económica más baja, o si tiene o no tiene traumas en la niñez, todo eso hará que drásticamente se vaya transformando todo su mundo. Debemos considerar que la vida puede cambiar en un segundo, pero sin que suene tan catastrófico. A esa persona podría que el curso de su vida siga normal, sin mayores contratiempos, y la belleza que posee y su estatus económico le hagan mucho más fácil la vida que la mayoría de la población. ¿Eso es suerte? Bueno, digamos que nació con mayores ventajas que mucha gente. No dependió de esa persona, simplemente las cosas así se dieron para esa persona. Pude ser yo, pudiste ser tú, pero no fue así. No es culpa de esa persona, no debemos odiarla. Aunque es verdad que la acumulación de circunstancias en el entorno de las personas favorecen más a unos que a otros, el esfuerzo duro puede cambiar un poco las reglas del juego. Esforzarte por mejorar tu vida puede dar frutos, pero siendo realistas, no todo depende del esfuerzo duro. También depende de cómo se van desarrollando las circunstancias a tu alrededor. Hay mucha gente que se esfuerza en un sueño, por ejemplo, en la música, pero muy pocos llegan a la cima. Muy pocos llegan a ser reconocidos y mantenerse, y no tiene que ver siempre con que no tengan talento. Incluso hay gente con bastante talento que pasan desapercibidos en la dura industria musical. Lo contrario, hay gente sin tanto talento que ha tenido un éxito brutal. ¿Por qué es así?
La acumulación de circunstancias puso a esa persona en tal posición. Pueden ser muchas circunstancias. Alguien le dio la mano, alguna palanca, o simplemente un día se encontró en la fila del banco a alguien con un buen hueso en la industria musical y charlaron. Aunque eso pudo facilitarle un poco las cosas, no es suficiente. Eso es solamente una entrada. Puede que reciba suficiente apoyo, pero eso no basta. Harán falta más circunstancias para lograr poner a esa persona en una buena posición en la música. Por ejemplo, conectar con el público, recibir buena promoción, no ser opacado por nuevas promesas de la música, en fin, saber manejar su fama. Es fácil para muchos famosos, una vez en la cima, caer desde lo alto, debido a acumulación de errores, adicciones o falta de compromiso o competencia. Con todo esto, no quiere decir que no debamos esforzarnos. Claro que vale la pena, solo que, aunque la realización de nuestras más grandes metas pueda estar influenciada en gran medida por nuestro trabajo duro, eso no será suficiente. Hay otros factores que no dependen de nosotros, y aunque suene cruel, algunos lo tendrán más fácil que otros. Pese a este panorama, no debemos desistir y debemos esforzarnos. Algo que tiene mucha influencia en cómo se desarrolla nuestra existencia es nuestra personalidad. Tu vida parecerá más fácil o más difícil dependiendo del cristal con que veas esa vida, dependiendo de tu manera de percibir el mundo. Y la personalidad, a su vez, está influenciada por tu infancia. El contexto de una persona con depresión es distinto al contexto de alguien que no tiene esa enfermedad. No es el mismo contexto de alguien que ha vivido toda su vida en pobreza a alguien que no ha tenido problemas económicos. Te habrías encontrado con un billete de lotería premiado tirado en la banqueta y ya podrás imaginarte cómo se hubiera transformado todo tu mundo. Muchas personas suelen siempre ponerse en victimismo. Si ven que para otros la vida parece desarrollarse de manera más favorable, sienten impotencia y empiezan a reprocharse. Suele ser difícil, pero también es importante darnos cuenta que nuestra posición está en ventaja respecto a millones de otras personas. Empezando por el país en que nacemos, la geografía determina en gran medida nuestra calidad de vida. No es lo mismo nacer en el país más pobre del mundo, en un país con alta inflación, a nacer en un país de primer mundo. Pero eso no será tu culpa. Si tienes techo, alimento 3 veces al día, luz eléctrica, sistema sanitario, internet, etc., estás en ventaja respecto a cientos millones de personas. Suena cliché, pero un buen hábito que ayuda a la salud mental suele ser el agradecimiento. Las cosas para ti pueden ser más difíciles que cientos de miles de otras personas de tu edad, pero también pueden estar mejor que otros cientos de miles de personas. Suele existir para muchas personas ese pesar porque a determinada edad no han logrado ni la 10ª parte de sus metas y reprocharse cuando son testigos de que gente mucho menor ha logrado más cosas, pero consideremos que hay gente que a cierta edad logra muchos objetivos, pero algunos no llegan a los 30. Mueren jóvenes. Solo ve la cantidad de cantantes y actores que a corta edad han perdido la vida. Y tú estás vivo aún. Hay gente que no tuvo la oportunidad ni siquiera de seguir cumpliendo sus metas. Tú aún tienes la oportunidad de seguirte esforzando. Debemos agradecer eso. El optimismo por sí solo no resolverá tu vida, pero cuando nos dejamos llevar por una espiral de pesimismo sobrecargado, nuestra existencia se torna más complicada. Muchas veces, ciertos trastornos mentales sobrecargan nuestra mente, como la depresión, ansiedad. Por eso es importante poner las cartas sobre la mesa y aprender a entendernos. Saber qué nos pasa. Si la vida es difícil para ti, quitarás algo del porcentaje de dificultad si estás sano mentalmente. Eso no resolverá tu vida, pero te la hará menos complicada, así que no descuides tu salud mental. Debemos de tomarle la suficiente importancia a nuestra salud mental, ya que eso determinará en gran medida el curso de nuestra vida. ¿Algunas personas tienen más suerte que otras? Bueno, digamos que sí. No se ha demostrado que intervengan fuerzas extrañas y ciertas energías para que ciertas personas les vaya mejor que a otras, pero sin duda, a algunas personas la acumulación de circunstancias les favoreció. Ahora veamos en los temas de azar. Hay varios tipos de juegos de azar, algunos con premios muy jugosos. Por ejemplo, aquí en México, en el Melate, se utilizan 56 bolas, con los números del 1 al 56. Eso nos da un total de más de 32 millones de combinaciones posibles.
Si lo analizamos en términos de probabilidad, es muy cercano a lo imposible acertar a los 6 números, pero exageradamente es escasa la posibilidad de acertar. Sin embargo, hay gente que acierta. Se dice que los matemáticos por ese motivo no suelen comprar lotería. Entonces, ¿por qué si es casi imposible acertar el melate, hay gente que llega a ganar? Esto es porque muchas personas apuestan, y entre todas esas personas, a alguno le tiene que tocar. Pero pudiste ser tú también. Las cosas se dieron y todas las personas participantes tienen la misma probabilidad de acertar esos 6 números. En cosas del azar, es un misterio. Algunas personas juegan con varias combinaciones, pero eso no ayuda casi en nada. Es casi lo mismo si juegas con una combinación a que si juegas con 100 combinaciones. Porque estamos hablando que hay más de 32 millones de combinaciones. Una combinación o 100 combinaciones no hace tanto la diferencia ante 32 millones de combinaciones. Si en ese momento estás pasando por una mala racha, te puedo decir que las cosas se pueden acomodar a tu favor en cualquier momento. Todos tenemos la posibilidad de tener un golpe de suerte de un momento a otro. No hablo solo en términos de lotería, sino en muchas otras circunstancias. Claro que entre más te prepares, más probabilidades tienes de mejorar tu vida. No solo hay que dejarlo a la suerte. La meritocracia suele tener mucha influencia, pero depende mucho del contexto en el cual se desarrollan las cosas. La meritocracia sumada con la suerte te podría abrir muchísimas puertas. Tú no dejes de esforzarte, aunque veas el panorama